Iniciamos, muy bien, iniciamos con un planteamiento en el cual reconocemos que Colombia representa una de las economías más fuertes de América Latina, pero el desarrollo de su logística todavía no termina de situarse adecuadamente en la posición que Colombia posee geográficamente, básicamente con dos océanos en sus costas, una serie de montañas que recorren el país y que afectan, pues, a veces negativamente el desarrollo logístico del país. Colombia tiene una cantidad de retos grandes y debemos plantearnos una pregunta. ¿Por dónde habría que avanzar? ¿Qué retos deben enfrentar las empresas colombianas para mejorar sus operaciones logísticas? Bien, vamos a ver, hay una serie de retos que se nos plantean de la siguiente manera. Tenemos un contexto actual. Es importante y para todos es evidente que los efectos negativos que tuvo para la cadena de suministro la pandemia del COVID-19 y que evidentemente generó un colapso en todas las cadenas de suministro y las logísticas internas y la logística de última milla, entendiéndose esta, la logística de entrega de la mercadería por parte de los courier o los deliveries, entendiéndose TCC, coordinadora mercantil, pudiésemos también Servientrega, DHL, FedEx, UPS, han tenido una serie de dificultades porque la pandemia impidió que hubiese personas que pudiesen desarrollar esta actividad, que es una actividad cara a cara, pues cuando se entrega el paquete o se entrega el sobre, y se ha generado entonces una serie de dificultades. Colombia se vio afectada por un factor fuerte llamado la crisis de los contenedores. Los contenedores se represaron en los puertos con mercadería porque no había personas que pudiesen o transportarlos o manipular los equipos que facilitaban pues la colocación en los buques o el descargue de los buques, y los contenedores se represaron con mercadería en los puertos, y adicionalmente a esto la inflación hizo que los fletes marítimos se dispararan a unas cifras exorbitantes. Ahora miraremos pues con detalle ese tema. Y eso afectó negativamente el proceso logístico colombiano de las importaciones y de las exportaciones. Vemos entonces que estos elementos han sido factor de decrecimiento. A pesar de la pandemia, Colombia tuvo un crecimiento económico de 10.6% en 2021. La inflación, por su parte, cerró en un 5-6%. Pero durante los últimos meses del 2022 ya es del 7, incluso ha superado un poquito más esta cifra. Entonces, vemos en una apreciación del doctor Axel Christensen, director de estrategias de inversión para América Latina de BlackRock, y observó que la razón fundamental de esta disparada o esta escalada de la inflación ha sido causada por la oferta de suministros que se vio represada porque no había movimiento de carga. Empezó a escasear toda serie de materias primas, particularmente dos ejemplos: los microchips que regulan la función de los vehículos, de los celulares, de algunos equipos de control, y el trigo.
Pues vemos que a causa el trigo y los fertilizantes, pues a causa de la guerra entre Ucrania y Rusia, siendo estos dos países los mayores productores tanto de trigo como de fertilizantes, empezó a escasear. El pan se disparó, las galleterías, vemos también que Barranquilla, pues teniendo acá una planta de fertilizantes que es Monómeros como venezolana, no pudo prender motores otra vez, porque realmente Monómeros entró en un ciclo muy difícil, muy complejo financieramente y no alcanzó, ¿verdad?, lo que se necesitaba, que era el desarrollo de fertilizantes, y eso terminó una vez más agravando la situación. Vemos que posterior a la pandemia, obviamente la reactivación de las economías generó una explosión de demanda enorme y se encontró con una oferta muy pequeña porque la mercadería estaba represada o en las bodegas o en los puertos. Cadenas de suministro rotas, frágiles, inventarios mínimos, operarios que ya o fallecieron o simplemente no deseaban participar en los procesos, como ocurrió en Europa, donde se generó una escasez de transportistas, de camioneros, ¿sí? Y hubo que intentar importar por parte de Europa mano de obra extranjera, incluyendo latinos, para poder suplir la ausencia de camioneros, porque no había camioneros. Alrededor de unos 400.000 camioneros decidieron no participar. Hay problemas persistentes todavía. Cadenas de suministro con dificultades, choques en el proceso de oferta y demanda, donde hay una sobredemanda y una poca oferta, se está generando una inflación severa. En este contexto, vemos que junto con la recuperación económica podría generarse un problema de estanflación, que es un fenómeno inusual donde se puede generar una serie de elementos económicos o macroeconómicos difíciles de controlar, como es una inflación que se dispara y no tiene freno y se estanca en una cifra que impide en algún momento bajarla. La estanflación entonces es un fenómeno, el igual que la enfermedad holandesa, cuando se genera un exceso de liquidez, son fenómenos económicos inusuales, pero igualmente afectan en forma negativa a la economía. Vemos que Colombia está experimentando esta situación y bueno, algo hay que hacer, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Ya vamos a ver qué podemos hacer. El profesor Christiansen señala que justamente esto es lo que ha generado el alza de los precios, afectando no solo a Colombia, sino a la mayoría de los mercados mundiales, y de ahí la respuesta de los bancos centrales con altas tasas de interés que hemos visto. Realmente ha habido una serie de movimientos por parte del Banco de la República, movimientos por parte de nuestro ministro de Hacienda. Frenar esta situación, pero todavía hay una serie de ajustes que entonces vemos que estas situaciones nos han estado afectando en forma negativa. Podemos hacer varias cosas. Vemos que hay algunos indicadores que apuntan que hay cuellos de botellas que restringieron fuertemente los suministros y estos temas ya empiezan a resolverse. Planteamos acciones como las que están desarrollando los constructores de barco. Ahora mismo, pues, la idea es votar en el 2023
barcos que portan hasta 24.000 teus, entendiéndose un teu, un contenedor de 20 pies, y transportar hasta 24.000 contenedores realmente es una proeza, es un buque muy, muy grande, y realmente puertos como los de Colombia no pudiesen recibirlos. Probablemente Cartagena, que es el puerto que tiene la mayor cantidad de grúas destinadas para ello, pero un puerto como Santa Marta, que escasamente recibir estos buques. Pero esta es una situación en la cual vemos que ha habido una respuesta positiva por parte de los navieros, sobre todo para solucionar el tema del represamiento de la carga. También vemos que se están supliendo necesidades haciendo uso de puertos secundarios y puertos complementarios, como en el caso de Barranquilla, Bitco, el puerto, sí, es un puerto especializado solo en contenedores, y Palermo también, que no trabajaba con contenedores, están trabajando en este momento haciendo uso de los contenedores para eh, recibir carga. Entonces se están trabajando muy fuertemente con ellos para efectos de minimizar esta situación. ¿Qué tenemos? El segundo elemento son los costos de los fletes marítimos. El doctor Giovanni Benedetti, vicepresidente comercial de la Sociedad Portuaria de Cartagena, agregó que una de las razones que ha hecho que la solución de la crisis logística tome más tiempo de lo presupuestado es la llamada tolerancia cero de China al COVID. Hemos visto por las noticias que nuevamente se ha obligado al personal chino a portar tapabocas, se ha generado cualquier cantidad de protestas por las circunstancias fuertes de control del gobierno, el gobierno chino, donde se aplican cualquier cantidad de pruebas, y con una sola prueba que pasa, que sea positiva, perdón, inmediatamente se cierra toda la operación. Eso es lo que llamamos la tolerancia cero, porque con una sola persona que salga positiva, la totalidad de la operación, los 300, los 400 operarios, todas las personas que estén laborando en el puerto, quedan inmediatamente aisladas y quedan inmediatamente bajo cuarentena. Entonces, esta tolerancia cero ha generado que la solución de la crisis en el escenario logístico avance despacio, muy poco rápido como todos quisiéramos, por cuenta del control. Entonces, esta situación es algo, pues debemos entender que el pensamiento del presidente Xi Jinping es distinto del pensamiento nuestro, y eso ha generado que haya una serie de situaciones bastante complicadas, como le digo, por efectos de el control. Eh, También el doctor Benedetti coincide en que no hay posibilidad de volver a los precios de los fletes que estaban antes de la pandemia. Los fletes llegaron a costar hasta $25,000, una monstruosidad. Hoy acabamos de hacer una negociación para un despacho hacia el puerto de Ashdod en Israel, y el flete nos salió costosísimo, casi $6,000, un contenedor de 20 pies. Y la naviera fue muy serena, dijo, no, si te parece bien, tómalo, si no, quédate con tu contenedor ahí en el puerto. Entonces, realmente la situación ha sido compleja porque los fletes se han disparado de una forma exageradamente
vemos que los navieros están tratando de asegurar sus contratos a largo plazo a fletes más altos. Obviamente quieren hacer contrataciones a un año, no quieren hacer contrataciones a casco desnudo, no quieren hacer contrataciones de charter boat, no quieren hacer contrataciones en las cuales haya flete vacío o el llamado Luxury Freight. No quieren hacer contrataciones donde no se les garantice que de retorno van a tener carga. En fin, ellos están en una posición bastante compleja para el exportador. Realmente en la charla pasada les comentaba que en este momento no es interesante hacer exportaciones, no en este momento, porque los fletes están costosísimos y se espera de pronto que probablemente para el año chino, el año nuevo chino en 2023, los fletes empiecen a estabilizarse y los fletes empiecen a bajar por causa pues del jaronazo que puede generar el consumo China de mercaderías y de materias primas, pero hay que esperar. Todavía es muy imprudente decir que sí, que se va, no, que vamos a esperar, que todo se va a solucionar, porque realmente no podemos decir que sea así. Todavía no. Estamos esperando, ¿verdad? A ver qué ocurre. Tenemos que tener un poco de paciencia, un poco de tranquilidad. Bueno, ¿qué sucede? Que vemos que las navieras, dice, no experimentaban estrés para el año 2018 porque para esa fecha no tenían fletes no viables. Estamos hablando de que se generaban condiciones de transportación fluida, es decir, había mucho movimiento de carga, mucha actividad. Se estudió básicamente en la encuesta nacional logística, la última que tenemos que quedó activa fue la del año 2018 y la encuesta nacional logística para esa fecha dice arrojó que una utilidad de 4.000. Dice el año pasado, estamos hablando del año 2021, fueron de 200.000 millones de dólares a causa de, como les explicaba, el costo de los fletes, que se incrementó una monstruosidad, porque los contenedores disponibles eran peleados. Hubo necesidad de refaccionar containers que ya estaban fuera de uso. Un contenedor tiene una vida útil máxima de 10 años y hubo que sacar de las bodegas contenedores viejos para poder empezar a trabajar. También, fíjense ustedes, los alquileres de los barcos se han disparado. Algunos pasaron de 10.000 a 200.000 dólares por día, junto con el aumento de los precios de los combustibles. También vemos que la ubicación geográfica de Colombia no es muy atractiva para el negocio naviero. ¿Por qué? Porque Colombia tiene el puerto más grande en el Pacífico, que es Buenaventura. Obligatoriamente hay que pasar por el canal de Panamá si no se quiere dar toda la vuelta allá por Cabo de Oro. Estos son sobrecostos. Y los puertos en el Atlántico, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, son puertos muy pequeños. El único puerto hub, o sea, un puerto pivote, un puerto grande, un puerto responsable, es el de Cartagena. El resto, todos los puertos de aquí de Colombia son lamentablemente pequeños. Entonces, el negocio naviero realmente no le interesa porque un puerto como el de Shanghái, un puerto como el de Rotterdam, el de Houston, un puerto, digamos, como el de Amberes,
Inclusive aquí en Latinoamérica, abajo al sur, el puerto de Arica en el Perú, son puertos muchísimo más mejor dotados, con mayor cantidad de grúas pórticas y demás. Entonces, los puertos aquí en Colombia realmente hay todavía que trabajar. Lo que le decía la vez pasada, hay bastante por hacer. Afortunadamente sí se están construyendo y ya hay autorizado la construcción de nuevos puertos, sobre todo en el Pacífico colombiano. ¿Sí? El puerto de Tribugá, ¿sí? Es un ejemplo de ello. Tenemos puertos que se están proyectando en Tolú, ¿sí? Para el transporte de combustible. En fin, hay una serie de perspectivas, pero todavía, como decía al principio, estamos un poco rezagados. Dice, para Colombia, ¿verdad? Y para la parte de la carga en particular, que es Cartagena, y quien maneja el 45% de las importaciones y cerca del 50% de las exportaciones del país. El resto lo maneja prácticamente Buenaventura. La problemática se ve así. El servicio MPS, que opera naves de 7,000 contenedores entre el Mediterráneo y la costa este de Estados Unidos, operaba de manera semanal en ambas vías. Ahora lo hace cada 14 días. Por ejemplo, en Santa Marta se estaban recibiendo alrededor de 12, 16 contenedores de carga frigorífica de comida para una empresa multinacional que tiene a un payaso como representante, ¿sí? Para no decir quién es, y se estaba recibiendo solamente un contenedor por mes. Es decir, se fue a tierra el recibo de carga refrigerada por Santa Marta, se dejó de recibir este tipo de mercadería y eso generó cualquier cantidad de situaciones difíciles, sobre todo para las agencias de aduana, los operadores portuarios, el mismo puerto. Esto pues es una premisa difícil, ¿no? Es una premisa difícil. Bien. También el servicio de Oceanía de Maersk, que bajaba de Estados Unidos a Australia y Nueva Zelanda, decidió omitir todas las escalas rumbo sur a Cartagena. No están tocando el puerto de Cartagena. La Maersk, que es una naviera europea, danesa, dice, pues decidió omitir las escalas en Cartagena, no hacen recalada en el puerto por cuestión de costos. También el servicio alimentador de Houston y del Caribe pasó de cada semana a cada 14 días. Los feeder, que son buques pequeños, ¿sí? Perdieron pues una dinámica, y el servicio que viene del sur de Ecuador y Buenaventura hacia Cartagena y de allí conectaba a puertos norteamericanos y europeos, que operaba barcos de 40,000 toneladas, fueron reemplazados por barcos de 25,000 toneladas. Es decir, el nivel de carga descendió fuertemente. Esto pues a causa de la pandemia. Todos estos son prolegómenos, ¿verdad? De qué es lo que ha estado ocurriendo y el por qué hemos visto que se nos ha disparado la inflación y por qué el dólar está tan caro en algunos escenarios, por qué entonces hay escasez de suministros. Pues básicamente es porque no hay movimiento de carga por un tema de costos. También esto hizo que ciertas cargas que salían de Buenaventura a nivel marítimo hacia Cartagena para conectar hacia Houston en la costa oeste de Estados Unidos, en Europa u otros destinos, ahora deben venir en camión para tomar otro barco, y esto es un sobrecosto altísimo. Sabemos que los fletes por carretera
son los más costosos, son tremendamente caros por cuestión del factor estiva, ¿sí? Que el factor estiva para el transporte terrestre es supremamente complicado, pues por lo menos para una transportación en buque, 1 metro cúbico corresponde a una tonelada. En cambio, para el transporte terrestre tiene que ser 333 metros cúbicos por tonelada. Entonces, realmente el transporte terrestre es el más costoso de todos. Y bueno, acá la red férrea realmente es, digamos, no inexistente, pero sí bastante lábil, bastante débil. La trocha angosta de nuestros trenes impide que se pueda traer un tren nuevo, ¿sí? Porque la trocha es muy angosta y el tren nuevo que están elaborando ahora mismo en China tiene una trocha más ancha. Entonces tocaría volver a replantear y a sembrar nuevamente los durmientes y los travesines de las trochas para volver a poner un tren a funcionar en Colombia. Dice nuestro interlocutor, el señor Benedetti, que dado que los mercados internos de Asia u otros mercados regionales son más rentables para las navieras, obviamente el puerto de Shanghái es el puerto más grande del mundo y es el que más carga maneja, han optado por enviar barcos a estos destinos y los buscadores de cupo a menudo se ven obligados a ofrecer casi en un tiempo real al estilo martillo de quién nada más, quién ofrece, no, yo ofrezco tanto, yo esto, lo otro, o sea, es una subasta que realmente ha convertido el tema de los fletes en un gran obstáculo para los procesos de exportación. Realmente se ha dificultado el proceso. Vemos nuevamente que encontramos una situación de la disminución de las exportaciones colombianas. Al escenario ya conocido de crisis logística, el mercado local colombiano debe enfrentarse a un volumen cada vez menor de las exportaciones, por cuanto, como les digo, no había contenedores para enviar carga. Nosotros siempre hablamos de exportaciones en términos económicos, pero a la logística no le importa si los contenedores llevan oro, piezas electrónicas o rocas o basura o de pronto algún tipo de granel de viruta, de madera, lo que sea. La realidad es que Colombia exporta cada año menos y menos cajas, señaló preocupado Giovanni Benedetti. Hay algunos factores internos que han generado esto y para nadie es desconocido la poca productividad del país y, digamos, el desgano de algunas entidades que se han preocupado más por generar riqueza para sí mismo y no riqueza para el pueblo colombiano. Pero bueno, ya eso es otro tema que no nos atañe ahora. Vemos también que hay una situación que nos indica, repito, tomando la estadística que presenta la encuesta nacional logística del 2018, que fue la última que se tomó, dice, en Colombia se dejaron de movilizar unas 15 millones de toneladas de carga, tanto de importación como de exportación. Durante la pandemia, el precio de los contenedores se ha disparado a niveles impensables. Si antes podía valer en promedio unos $550, en la emergencia sanitaria estos precios se han quintuplicado pasando a unos $2.500 y el año pasado cada contenedor transportado ha estado entre los $18.000 y los $22.000. Llegó hasta $25.000. En algún momento se llegó a pagar. Una cifra escandalosa desde todo punto de vista. Entonces, esto ha represado o desestimulado las exportaciones tradicionales y no tradicionales, porque realmente se enfrenta a una situación de un flete costosísimo
y que la naviera, como nos contestaron hoy los chinos, porque era una naviera china, usted decide si lo toma o lo deja, porque a mí no me afecta. Entonces, es una situación compleja. Bien. Vemos que esta situación impacta directamente a la mercancía y a los despachos, ¿no?, que se estén desarrollando, porque cuando el producto llega a su lugar de destino, por ejemplo, Colombia, los productos que se han importado han subido muchísimo de precio por el costo del transporte que se transfiere al producto. Los fletes representan casi el 70% del valor de toda la cadena de suministro de cualquier producto, casi el 70%. Es una porción tremendamente fuerte, y esto hace que puertos como el de Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, ni decir Santa Marta, han sufrido este golpe, y el país asume el aumento de los costos que aún continúan en alza. Vemos que el COVID ha todavía generado coletazos en Colombia, y que no ha habido, a pesar de que existen COMPES muy bien desarrollados, el problema ha sido básicamente de voluntad política. No ha habido una voluntad política que saque adelante estos procesos. No tenemos un timonazo fuerte que nos invite a desarrollar acciones concretas. No vemos liderazgo, no vemos interés, estamos como desorientados, como distraídos, mirando a otras cosas que pareciesen ser importantes, pero que a nivel económico no están dando resultados. Dice, perdón, un momento, perdón. Mis diapositivas no, perdón, porque están acá un poco dispersas. Estas no son. Esta es de la encuesta de Jan Haas. Vamos a hablar de eso ahora. Bien. Dice, otro escenario es la inflación. Si bien la economía colombiana tuvo un crecimiento del 10.2 en el año 2021, uno de los mayores crecimientos que ha tenido en su historia, la inflación en enero del 2022 llegó al 6.9% de variación anual, lo que ha aumentado considerable el costo de vida en Colombia, que todos lo hemos experimentado. Una de las principales causas del alza inflacionaria es que, debido a los problemas de la logística del transporte de mercancías, han subido los costos de los insumos y de las materias primas requeridas por la industria para sus distintos procesos productivos, lo que inevitablemente se traslada a los precios que debe pagar el consumidor final. Entonces, ese proceso inflacionario ha afectado negativamente nuestros bolsillos. Tenemos acá una presentación que nos muestra un costo logístico por actividades económicas, donde vemos que las empresas de las actividades de construcción y comercio presentan los costos logísticos más bajos de la encuesta nacional de logística 2020 y con la del 2018, que fueron las dos que se consultaron. Entonces, observamos en color amarillo los costos logísticos del 2020 y en color azul los costos logísticos del 2018. Entonces vemos allí algunas referencias en cuanto a las barras. Entre más alta, mayor es su valor monetario económico, lo que se esté presentando. El promedio nacional agropecuario, de industria, de construcción, de comercio y de minería tuvieron un repunte bastante disímil de un periodo a otro, tomando, como le digo, la encuesta nacional de logística de 2020, que pues fue la última que se ha desarrollado, no se ha vuelto
a hacer encuesta, entonces estas cifras deberían presentar una situación aún más compleja. Tenemos acá, perdón, esto todavía no. Perdón, está como desordenada la... Ok, perdón. Acá tenemos, sí, discúlpeme. Tuvimos una situación, aquí está, ya me ubiqué. Ah, perdón, me devuelvo. Una situación en el cual la incidencia de las entregas de pedido perfecto, que son las que miden la eficacia del proceso logístico, tuvo una variación bastante compleja. Miren usted, el pedido perfecto, dice, el índice de pedido perfecto alcanzó el 74.6% a nivel nacional, presentando una reducción mínima para el año 2020, llegando a una cifra bastante baja. Dice que el 43% de las empresas midió este indicador de calidad en logística y en la encuesta nacional logística del 2018, esta medición alcanzó el 21.5%. Entonces estamos hablando que no hubo entregas que se pudiesen completar porque no había con qué entregar. Es decir, el tema es que aun cuando se solicitaba, no había y no se pudo entregar porque no había inventario, no se pudo, no teníamos con qué. Las estanterías en oportunidades estaban vacías. Eso generó pues que se disparase enormemente las solicitudes de pedidos a través de las plataformas de Alibaba, Mercado Libre, Amazon y demás. Y eso realmente dificultó enormemente los procesos logísticos porque se saturó la solicitud, ¿sí? Y no había quien entregase. Vemos aquí que en el promedio nacional entre un año y otro, entre 2018 y 2020, estuvo así: 92.5% de pedidos sin daño y un 93.7% de pedidos completos en cantidad. Para el 2020 tuvimos un 95.4% de pedidos a tiempo y un 90.2% de entregas con documentación perfecta. Haciendo referencia al pedido perfecto, dice que es el cálculo del índice de pedido perfecto. Este corresponde a la multiplicación de las variables que incluyen pedidos sin daño, pedidos completos en cantidad, pedidos a tiempo y entregas con documentación perfecta. El valor corresponde a la probabilidad de que un pedido sea entregado en forma perfecta. ¿Sí? El índice de pedido se esperaba que fuera del 74.6, pero se alcanzó un 21.5. ¿Qué lo generó? Bueno, hay una serie de elementos entre los cuales están los consumidores. Vemos acá, ahora sí voy a mostrar acá, que en Colombia hubo un desarrollo a causa del confinamiento de 5 tipos de consumidores diferentes. 5 tipos de consumidores diferentes, entre los cuales encontramos el consumidor práctico, el cazador, el fiel, el maximizador y el explorador. Esta fue una encuesta que hizo la empresa Jan Haas, en la cual se hizo un observatorio de cómo fue el comportamiento de los consumidores en Colombia. Veamos, el consumidor práctico durante el periodo de pandemia de 2020 marcó entre un 8 y un 10% de consumo dentro del escenario de las compras, ¿sí? A nivel colombiano. En junio del 2021, el práctico, ya le digo que es cada uno de ellos, marcó una
frecuencia de alrededor de un 14, un 15%, y a noviembre de 2021 se redujo a un 6%. El consumidor práctico es aquel que solo compra estrictamente lo que necesita. ¿Sí? Él compra es estrictamente lo que necesita porque él está buscando solamente en su mente mediante un listado, él hace previamente un listado, lo que necesita y desecha el resto de cosas. No se deja llevar por la tentación de la oferta, no se deja llevar por la tentación de los precios bajos, sino que él va lista en mano y estrictamente y va con su botellita de agua y no compra más nada. El cazador, por el contrario, es aquel que está en todo tiempo a la búsqueda de la presentación de oferta y del mejor precio posible. Fíjense ustedes que el cazador durante la pandemia del COVID 2019 tuvo un crecimiento un poco interesante porque el cazador se mantuvo a la expectativa de qué era lo que había barato para comprarlo independiente de. Entonces, este tipo de consumidor, el cazador, estuvo pues como al acecho, pudiéramos decir. El consumidor fiel es aquel que se mantuvo en una expectativa de compra por impulso, pudiéramos decir. Él, independiente de, él se mantuvo fiel a su marca, se mantuvo fiel a lo que compraba, se mantuvo fiel a aquello que le gustaba en un momento determinado y se volvió bastante exigente. Esa exigencia, tanto del fiel como del maximizador, fue lo que generó que colapsaran en un momento determinado las plataformas informáticas de las que le hablé ahorita, porque ellos empezaron a solicitar, no, pero te cuesta tanto, no importa, tráemelo. Pero te demora tanto, no, pero tráemelo, no importa. Entonces, estos dos consumidores, el fiel y el maximizador, hicieron que en un momento determinado, ¿sí?, las plataformas informáticas colapsaran. El explorador es aquel que siempre está de alguna forma revisando su bolsillo antes de comprar. Y fíjese que es el que ha tenido un crecimiento del año pasado un poco mayor que el resto, porque el explorador no compra si no está completa y absolutamente seguro de lo que va a comprar, ¿sí? Él siempre está revisando, saca cuentas, revisa, vuelve y suma, vuelve y pregunta, vuelve, regatea, se va a un sitio, se va al otro, de pronto sí, de pronto no, déjame consulto con la almohada. Entonces, esto ha afectado también de alguna forma negativamente el proceso de comercio. La última diapositiva nos habla de la investigación que hizo el mismo Jan Haas con respecto de las plataformas. Plataformas grandes como hipermercados, encontrándose Éxito y Jumbo, entre otros, ¿sí?, están confiando en que las cosas van a mejorar. Ellos creen que sí, aun cuando hemos estado viendo situaciones como Walmart, que cerró, hemos estado viendo situaciones como Zara, como Falabella, que han migrado a plataformas informáticas minando el formato presencial. Pero según la encuesta, pues las empresas de los hipermercados tienen un nivel de confianza alto. Siguen los supermercados, supermercados de salud, tiendas express, tiendas de barrio, y los que tienen baja nivel de confianza son las empresas que tienen procesos por internet y en páginas web, porque realmente están sintiendo que las características
propias de los compradores han estado variando y la cantidad de situaciones que se han presentado por entregas imperfectas, fraudes, compras que nunca llegan, han minado la confianza en la compra de plataformas informáticas. La burbuja se rompió, es lo que quisiera decir, que la burbuja para la compra ya se rompió y el cliente está preferiblemente tomando sus precauciones y prefiere comprar en escenarios presenciales y ya no en escenarios virtuales. Conclusión de todo esto, hay una serie de retos que se espera, como les digo, que se mejoren a partir del año 2023, pero que hay que tener prudencia en el tema. Es decir, todavía no, perdóname la expresión, no sé si va a sonar un poco gruesa, el palo no está para cucharas, no sé, el palo en este momento no está para cucharas. No, no es interesante todavía en este momento hacer procesos de exportación porque los costos están altísimos. Entonces, pues esa es la perspectiva. Realmente la perspectiva todavía no está halagadora. Entonces, bien, hasta allí la disertación por el día de hoy. Nuevamente muy, muy agradecido con ustedes por la invitación. Quedo abierto pues a las preguntas. Voy a cerrar aquí Muchas gracias, Bob. No, con muchísimo gusto, claro que sí, sí, señor. Tenemos espacio para una buena cantidad de preguntas Por y supuesto. le hacemos la primera invitación a nuestra primera dama, perdonen la redundancia, la ingeniera Rosita, quien, aunque no ha subido la mano ni ha abierto su micrófono, sabemos que es la primera que quiere entonar la parte de las preguntas con ustedes, don Bob. Adelante, ingeniero Rosita, y se alista, por favor, mi mayor venera. Ay, santo Dios, me dejaste completamente aplanada. Tremendo. No, pues el pronóstico es tenaz. Sí, señor. Fundal tiene el propósito de megaproyectos para Colombia, pero la situación de logística internacional que pintas está tenaz, tenaz. Y entonces se queda uno preguntando qué podemos hacer entonces en Colombia para resolver esta dimensión económica que nos tiene, además, vuelta a naco la situación política. Porque Sí, la señor. situación política está aplanando también todo. Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos hacer? Bueno, básicamente dos cosas. La primera que podemos hacer es tratar de generar confianza, no solamente en nuestras actividades propias, sino en el resto de las personas que nos escuchan, porque es que hay mucho temor, hay una incertidumbre muy grande, que el año entrante va a haber una recesión económica muy fuerte, la gente está sacando dinero de los bancos, de las plataformas. La semana pasada se cayó la plataforma de Bancolombia, se cayó la plataforma de la vivienda, colapsó Sanitas. Entonces, eso ha generado mucho miedo en la gente. La gente está como aprensiva, así como con crispados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar en positivo. A hablar en positivo, a expresar o a verbalizar que, como le dije en algún momento, no que no haya nada, sino que todo está por hacerse. Y esa misma expresión llevarla al resto de las personas para que empecemos a pensar en positivo. Colombia tiene toda una serie de ventajas comparativas que no hemos podido explotar. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, empezar a hablar en positivo. Dos, entrar, digamos, a ser partícipes en la medida de lo posible
en aquellas acciones o decisiones que pudiesen positivamente afectar los procesos, como usted bien apunta, políticos o económicos. El año entrante va a haber unas elecciones de alcaldes, de gobernadores y demás, y se hace necesario votar y votar bien, con conciencia, con tranquilidad, sin premura, y hacerlo con aquellas personas que planteen programas de gobierno que realmente apunten a los desarrollos. Nosotros, ¿cómo podemos hacerlo? Votando, quitar el abstencionismo, desapasionarnos, pues, de pronto por alguna circunstancia de los fueros políticos que tengamos y ser lo más objetivo posible, porque quienes toman las decisiones son ellos. Yo puedo hacer mi trabajo bien, puedo hacer mi desarrollo, puedo ser positivo, puedo hablar en positivo, pero si tengo una gobernanza que no está alineada con unos propósitos económicos que impulsen el desarrollo, pues ahí tenemos algo complicadito allí, ¿no? Entonces, la invitación es a eso, no hablar en positivo y que si vamos a votar, votemos adecuadamente. También, pues, desarrollar acciones en lo que esté al alcance de nuestras manos para impulsar los procesos de exportaciones, incluso de productos que sean poco conocidos o de exportaciones que no sean propias del fuero, el café, el petróleo, esmeralda, banano, algodón, e impulsar exportaciones de otros escenarios. Exportaciones, comidas, jaleas, desarrollos artesanales, mirar qué tenemos todavía nosotros para mostrarle al mundo y que puede ser muy apetecido para otros. Por ejemplo, el otro día estábamos sorprendidos de ver una exportación que se hizo, ¿verdad? De unas dulcerías, unos dulces hechos a base de café, unas jaleas, unos dulces de café, que realmente para nosotros era como muy amarroso, muy extraño, pero para los clientes que estaban comprando, unos nórdicos, unos noruegos, para ellos ese sabor amarroso les sentaba bien. Decían, no, formidable, me gusta porque queremos algo que sea fuerte, que nos lleve dinamismo, porque con este frío, decían ellos. Entonces nos llamó la atención eso, que es una exportación no tradicional. Y caló, le gustó mucho a la gente y la gente sigue comprando. Entonces se puede observar qué cosas hay todavía que podamos presentar como ofertas exportables no tradicionales. ¿Que se puede? Sí, claro, sí se puede. Pero lo importante es tener, como le digo, una observación clara de qué queremos y qué mercado queremos abordar, porque si no tenemos una claridad de qué mercado vamos a abordar, nos vamos a dispersar mucho. Entonces, ser muy centrados, muy objetivos en lo que vamos a hacer y que la exportación sea llamativa para las personas pues, que la vayan a recibir. Entonces, bueno, básicamente, no sé si respondí acertadamente su pregunta, ingeniera. Interesante realmente, Julio Roberto, pero pensamos que la gran oportunidad de Colombia debe ser la agroindustria asociativa de los productores, no independiente. Y cuando vemos esas dificultades en la logística internacional, especialmente para productos perecederos que requieren toda una cadena de frío, sí. Pues es preocupante. Me llamó también la atención el cuento de los puertos no atractivos en Colombia. Sí. Y la verdad es que pienso que Colombia se ha demorado en tener un canal interoceánico y Panamá va a quedar fuera de concurso en pocos años, nos lo ha dicho su vicepresidente de Ingeniería en cuanto al tamaño de los buques. Entonces, si Colombia pretendiera
porque yo no creo mucho en el cuento del canal en Nicaragua. Ujú, Eso, ujú. inclusive con un volcán ahí en el lago. ¿Qué tal? El ideal es ese regalo que Dios nos dio de un canal a nivel y sin necesidad de esclusas, Sí, que señora. tú debes conocer muy bien. ¿Tú crees El que Pacífico, no sí. debemos estar pensando en eso? ¿O que debemos arrancarlo de alguna forma? Volvemos al mismo punto, ha faltado voluntad política, ha faltado un interés que realmente genere, sí, vamos a hacer esto, las propuestas son estas y estas, y determinar a hacerlo, porque es que el canal interoceánico, por supuesto, se ha presentado, hay hasta COMPES y todo, pero se ha quedado ahí. No sabemos qué ha pasado. Se ha desvirtuado el tema hacia otros escenarios que no son productivos. O sea, necesitamos más que un presidente, necesitamos un administrador, alguien que direccione, que tenga visión, una prognosis de a dónde queremos llevar el país, porque es que la única forma de salir adelante es generando riqueza, y la riqueza se genera a través de los escenarios de trabajo. No hay de otro, no hay de otro, no hay de otro. Grave, 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 porque en Colombia desde hace mucho tiempo el gobierno es un interventor, hasta en la última actividad ciudadana, en vez de ser un regulador que Correcto. apoye, que penetre. Así es, doctora. Así es de que estamos en problemas, pero vamos a ver cómo los enfrentamos. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Señor, con Roberto. gusto, claro que sí. Ahora, Gracias, Bob. Ha levantado la palabra, ha levantado la manita mi coronel Pachón, y yo le voy a pedir el favor a mi mayor venera que le voy a darle la palabra de último para efectos del saludo y su pregunta. Entonces, le damos la palabra a mi coronel Pachón y se alista Eduardo Patiño. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Perfectamente bien, mi coronel. Doctor Julián Roberto, muchas gracias por la información, pero yo quisiera saber si realmente el puerto de Tribugá, si está en proceso, si se ha pensado en eso, porque hasta donde tengo entendido, pues las comunidades allá de la zona hace algún tiempo no permitían el paso de la vía carreteable, después de, creo que es un sitio que se llamaba Las Ánimas. Pero eso ya hace pues un poco de tiempo, le hablo del año 93. Y si los otros puertos de Colombia, el caso de los de la costa atlántica, pues tienen dificultades por el transporte terrestre, pues no me imagino el de Tribugá con las tragedias recientes de la vía acabada de Pereira con Doto. sí, señor. No. Entonces esa es mi inquietud, gracias. ¿Cómo no? Sí, señor. Bueno, el puerto en Tribugá, en el Pacífico, se ha represado, como usted bien anota, por algunas circunstancias de tipo social. Ha habido toda suerte de oposición, ha habido toda una suerte de circunstancias que han represado el proceso, pero el proceso está caminando. El proceso, digamos, es absolutamente necesario desarrollarlo porque es un puerto de aguas profundas, está en el Pacífico colombiano y el Pacífico colombiano escasamente tiene el puerto de Buenaventura y está el puerto en Tolú, pero Buenaventura es el puerto más grande de Colombia y el de Tolú es específicamente para petróleo, de tal forma que es necesario para el país tener ese puerto. Que se ha represado, sí, que ha faltado voluntad política para conocer de cerca qué es lo que está ocurriendo con las comunidades circunvecinas y por qué se han opuesto al proceso también. Es básicamente, como anotaba, un proceso
de acercamiento, de conocer. Fíjese usted, en el puerto de Buenaventura se ha desarrollado toda una serie de acercamientos con la comunidad y eso facilitó enormemente que se desarrollara el puerto de Aguadulce, que está un poco más arriba de Buenaventura, y la comunidad estuvo totalmente de acuerdo en que se hiciera, a pesar de que ya estaba el puerto de Buenaventura funcionando. Pero el problema de Buenaventura es que como ella está así en un recodo, siempre es un poco dificultoso entrar. El puerto de Aguadulce, por el contrario, está ya pues un poco más alto y está sobre el borde de la costa. ¿Cómo lo hicieron? Hablando con las personas, con la comunidad afectada, haciendo mesas de trabajo, se involucraron, decidieron contratar el 70% de la mano de obra básica o de los operarios, fueron gente de nativos, pues, que estuviesen allí en el sector. Pero el problema, ¿cuál ha sido? El problema ha sido que han querido, por lo menos en el caso de Tribuga, traer gente foránea y eso, obviamente, la gente nativa no lo va a aceptar. O sea, se ha tenido un problema básicamente de conversación con las personas, de hablar, de decir participen y entrar a las patadas por decir algo no está bien. Entonces, muchas veces la soberbia nos lleva a tomar decisiones equivocadas, como ha sido en el caso pues de Tribuga particularmente, porque se intentó a tomar decisiones a pesar de, sin interesar lo que tú querías decirme. Pero si tomamos el modelo de Agua Dulce, se logró desarrollar el proceso rápidamente. Lo mismo con el puerto en el río Magdalena, ¿sí? Es un puerto fluvial que se construyó hace 3, 4 años, Impala, y que ha generado una serie de progreso impresionante. Las barcazas y las gabarras están transitando por el río Magdalena y se queda uno como sorprendido. Pero ¿qué pasó aquí? Claro, porque es que hubo un desarrollo en Puerto Impala consensuado. Entonces, reitero mi respuesta. El problema ha sido básicamente de querer imponer a la mala una decisión que se sabe que se debe tomar, pero sin contar con la aprobación de las personas. Entonces, el puerto sí está caminando, pero a paso muy lento. No ha sido exitoso el proceso básicamente por eso, porque como le contestaba la doctora Rosita, no hemos tenido un administrador que logre desarrollar con y a través de las personas los procesos, porque eso es lo que hace un administrador, lograr procesos con y a través de personas, no imponiendo pues un criterio que muchas veces pudiese ser positivo, pero mientras haya resistencia, no se va a poder lograr. Entonces, ha habido casos exitosos, sí, como el puerto de Impala, el puerto de Agua Dulce, sí. Lamentablemente, pues, esa es una circunstancia un poco compleja. Muchas gracias, doctor Bosch. No, con gusto, sí, señor, por supuesto. Eduardo Patiño tiene la palabra y se alista, por favor, mi mayor Mendoza. Buenas noches Buenas noches. a toda la audiencia en la sala. Pues para el doctor Julián Roberto, mi pregunta es la siguiente. Con la crisis que hay en los fletes y en los transportes, al igual que crisis de las exportaciones, usted ve que es necesario por ahora un programa de sustitución de importaciones para hacerle frente a la crisis de los productos que se exportan e importan, y con un sistema de sustitución de importaciones se puede sustituir productos que anteriormente se producían aquí, pero se están importando. Bueno,
respondo bajo dos perspectivas. Vamos a tomar dos perspectivas. Bien. La primera perspectiva es una perspectiva social y económica, y una segunda perspectiva tiene que ver con la parte de los procesos de tecnología. Primera perspectiva, social y económica. Sí, sería interesante entrar a revisar un proceso de sustitución de importaciones de aquellas mercaderías que es posible producir en el país. Sí se puede. Se debería estimular, como decía hace un rato, hablando en positivo e invitando a las personas a que participen en esos procesos, a que lo hagan. Yo recuerdo hace muchos años hablaban de algo que se llamaban las guildas, que eran unas ollas comunitarias, ¿sí? Y esas guildas generaban procesos que iban hilando e invitaban a todos a participar, y todos participaban y se desarrollaba la comunidad a través de autoabastecimiento. Colombia puede hacerlo, claro que sí. Tenemos todos los pisos templados, tenemos tierra, tenemos mano de obra barata, interesada y que está dispuesta a hacerlo siempre y cuando tenga la motivación necesaria. Pero si no hay una motivación, si vamos a los golpes, a los gritos, a la amenaza, a la puñeta, a tantas cosas que se dan, realmente la gente no camina. Lamentablemente no, porque todo el mundo, pues obviamente se produce pues un escapismo, o se produce una negación, o se produce un no quiero. Yo acabo de terminar un diplomado que hicimos con Cámara de Comercio de Santa Marta, y fue sorprendente, hablábamos de turismo, fue sorprendente ver que acciones, voy a tocar toda una puntadita, acciones como las que sucedieron en Cartagena con las mojarras a 2 millones de pesos, ¿sí? Los turistas brasileños que los atracaron, y toda una serie de circunstancias, de acciones negativas por parte de los actores económicos, frenaron los procesos. Entonces, si no hay una verdadera motivación, una motivación positiva hacia lo que se quiere hacer, pues no lo vamos a lograr. Sí se puede, sí es interesante el ejercicio, pero tiene que haber la suficiente motivación. ¿El por qué? Explicarle a la gente por qué deberíamos hacerlo, qué beneficios trae, qué vamos a encontrar comprándome a mí mismo o comprándole al productor que está aquí cerca, y no esperar a que me venga las fried chicken o las potatoes de los Estados Unidos que importábamos allá para esta empresa del payaso, sí, que nos venía todo, los onions, pickles, los juices, las malteadas, todo venía ya. Caramba, pero si aquí se puede producir papas hasta de mejor calidad que los paperos de Kentucky. La papa de aquí es hasta más sabrosa, es más jugosa, moradita, limpia. Pero la gente, no sé, es un tema de perspectiva. Entonces, esa es la parte económica. La parte tecnológica, bien, lamentablemente estamos frente a un avance gigantesco de las tecnologías que hace que las personas consideren y piensen que lo extranjero es mejor que lo nacional. Y eso es, me perdona la expresión, carreta y paja. No es cierto. No es cierto. El problema es que las tecnologías han visualizado, o sea, han dado a conocer a través del cine, la televisión, la internet, la prensa y el bombardeo constante de invitación a que compre extranjero, que es mejor. No es cierto. No es cierto, porque a la final es el mismo producto, solo que lo decoran, lo maquillan, lo presentan y ya. Pero lamentablemente nosotros en Colombia nos hemos dejado influenciar por ese problema de la tecnología.
Y lamentablemente seguimos prefiriendo importar que producir. Pero, repito, cuando terminamos el diplomado, la gran conclusión, ¿cuál fue? Para las personas que estaban en turismo, voy a dedicarme a ofrecer lo mejor de mi negocio turístico para que el turista vuelva y me haga recompra. A partir de hoy me voy a esmerar, voy a tomar una perspectiva distinta, voy a ser más asertivo, voy a ser más productivo, voy a ofrecer cosas incluso que no estaba ofreciendo para que el cliente vuelva. Entonces, don Luis, es realmente una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de perspectiva. Y pienso que sí, su apreciación es válida. Sí podemos hacer una sustitución de importaciones, por supuesto. Tenemos todas las condiciones para hacerlo, pero es un tema, como digo, de perspectiva, de motivar a la gente a que lo haga. Falta mucho. No que no haya nada, sino que está todo por hacerse. Y estos procesos como los que estamos hoy son fantásticos, porque la formación nos permite aprender y desarrollarnos y tener unas visiones distintas de las cosas. Una visión diferente de una Colombia que sí se puede, es lo que nos hace falta. Nos hace falta mucha confianza en nosotros mismos. Confianza en que sí podemos hacerlo. Básicamente es cuestión de, no sé, de un cambio de la perspectiva. Sí, señor. Gracias. Eso le puedo, con gusto, Gracias, claro que Rob. sí, por supuesto. Muchas gracias. No, con gusto, sí, señor. Mi mayor Mendoza, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo digo que el desconocimiento de la logística por parte de la población en su gran mayoría conllevan a la improvisación y al fracaso, que es lo que nos está sucediendo en esta parte de la logística. Si cuando nosotros hemos llevado la logística al campo militar, ha sido nuestra formación, nos hemos dado cuenta que la logística es prácticamente la que gana la guerra. ¿Por qué? Porque por cada combatiente tenemos 10 logísticos que están pendientes de ese cumplimiento de la misión. Y si fallan los logísticos, falló la guerra. La logística en la parte académica se debe inculcar en todos los niveles para que sepamos nosotros qué es lo que podemos hacer y qué es lo que, cómo, hacia dónde vamos. Y hacer el cruce entre los que son los ingresos y los gastos, porque muchas veces terminamos gastándonos más de los ingresos y ahí es donde tenemos el problema más grave. La pregunta también que le quiero hacer es, ¿qué incidencia tiene el contrabando dentro de la logística? Por un lado. Y lo otro es, con respecto a lo que usted decía del cliente satisfecho, vemos una cosa horrible que es San Andrés Islas. San Andrés Islas la encuentra uno dejada, sucia, abandonada, el aeropuerto, toda esa cuestión. Entonces el cliente que llega no vuelve. Esas son mis inquietudes. Muchas gracias. Con gusto, claro que sí. Bueno, intentaré en la medida de lo posible responderle lo más acertadamente posible. Bueno, dos acotaciones. Primero, como usted bien decía, la logística es la que en un momento determinado será el factor determinante. Napoleón logró todas sus victorias gracias a que él desarrolló un proceso logístico exitoso. Napoleón fue un gran estadista, fue un gran visionario, pero confió su labor logística a uno de sus generales y le hizo una observación: sobre ti recae mi logro o mi fracaso, y la historia no me va a juzgar a mí, te va a juzgar a ti, y yo me voy a encargar en un momento determinado
de hacer que así sea. Entonces, claro, lo asustó y el hombre pues desarrolló su labor exitosamente. Lamentablemente, pues Napoleón, por otras circunstancias personales, cayó en desgracia. Segundo elemento, la acción del contrabando. Existe algo que se llama la contaminación de la carga. La contaminación de la carga a causa pues de contrabando, drogas, armas, polizones, joyas, obras de arte robadas, cosas así, afectan negativamente el comercio lícito, porque los agentes del mal, llamémoslos así, intentarán utilizar los canales del comercio lícito para intentar lograr su cometido, que es llevar a cabo la fechoría contaminando la carga. A raíz de los ataques del 9/11 en la ciudad de Nueva York con las Torres Gemelas, se generó una serie de políticas interesantes y muy fuertes en contra del contrabando, como fue el desarrollo del CITIPAT, que es una estrategia de la aduana de los Estados Unidos y que se materializó en la revisión exhaustiva de los contenedores que iban a llegar hasta los Estados Unidos. Se implementaron escáneres, se implementaron revisiones. La Customs and Border Protection, la CBP de los Estados Unidos, se fortificó aún más, y eso generó que los clientes propios de los Estados Unidos entrasen también a fortalecer retrospectivamente sus procesos. Se generó acá en Colombia los capítulos de BASC. Sí, amor. Se generaron acá en Colombia los capítulos de BASC, los frentes de seguridad. Pero lamentablemente, por cultura, que ha sido un problema de culturización, seguimos considerando que el contrabando es un buen negocio, y no es cierto. Aquí acabamos de ver en Barranquilla una situación de unos almacenes de ropa donde los intervinieron y cerraron los almacenes de ropa, se fueron presos el propietario, los administradores, se fue preso el contador, el representante legal, no sé qué, porque durante años y años ingresaron ropa contrabandeada y les cambiaban la marquilla, vendiéndolas como si fuesen de primera calidad, y eran solo imitaciones chinas. Entonces, lamentablemente esa situación se dio porque es un problema de culturización, de que consideramos todavía que el contrabando es buen negocio. No es cierto. Primero, porque hay una serie de restricciones en el extranjero, como le digo, a causa pues del tema del terrorismo que hubo del 9/11, que se implementó la norma ISO 28000, bueno, todas las familias de la norma ISO 28000, el BASC, el CITIPAT, la OEA, se implementaron en Europa otras regulaciones. Entonces, lamentablemente, como le reitero la respuesta, es un problema de cultura. Nosotros heredamos una cultura mafiosa, lamentablemente, de los años 80, de los 90 incluso, que nos llevó a pensar que los ilícitos eran la mejor forma de hacernos ricos o de conseguir dinero de la noche a la mañana. Esa cultura mafiosa afectó negativamente el pensamiento de nosotros los colombianos y nos ha llevado a creer o a considerar que participar en los ilícitos es buen negocio. No es cierto. Yo se lo digo a mis aprendices del SENA y de la universidad: muchachos, no se involucren, porque a mí me da tristeza. Yo personalmente les hago una infidencia y bueno, aprovecho para decirlo. Yo he tenido que visitar en las cárceles a aprendices o a estudiantes míos que han participado en ilícitos, ¿sí? Y caen
porque obviamente no caen las cabezas, no caen los directivos, sino que cae el de abajo. Y ellos son los que primero caen. Entonces, ay, profe, ¿cómo así? Pero mijo, ¿tú qué haces aquí? No, que profe, que ajá. Pero yo no te lo dije. No, sí, pero tú sabes que ajá. Entonces, esa situación realmente es difícil porque es un problema de cultura. Entonces, el contrabando sí afecta y afecta negativamente, porque a pesar de los controles, la gente cree por cultura que es un buen negocio participar en los ilícitos y no es cierto. No es cierto, porque tarde o temprano termina siendo capturado o siendo involucrado en algún proceso judicial. Las penas van de los 9 años en adelante. Entonces, básicamente allí tenemos una situación de culturización de las personas que están involucradas en los procesos de logística de no participar. Y eso tenemos que hacerlo. Bueno, yo lo hago desde la academia. A mis aprendices se lo digo y a mis estudiantes también. Por favor, no lo hagan. Concientícese que su trabajo es valioso en la medida en que usted es honesto. Si usted no es honesto en sus procesos de logística, tanto para el comercio exterior como en los procesos de logística interna, usted haga otra cosa, dedíquese a otra cosa, pero no trabaje en estos escenarios porque estos escenarios necesitan de gente honesta. A veces me copian, a veces no. Es realmente una situación, porque yo he tenido que visitarlos en las cárceles. ¿Sí? Bueno, cuando voy en los domingos, que bueno, hago unos acompañamientos, entonces me dicen, te queremos, Bob, te queremos. Entonces trae, para la próxima trae el litrón de gaseosa con el pan francés. Y entonces es realmente un problema de aculturización, porque en logística se necesita ser absolutamente honesto, no solo serlo, sino parecerlo también, para que el delincuente cuando se tope con usted, cuando intente sobornarlo, diga, no, este hombre parece honesto, yo mejor no le hago la proposición. Entonces, me detengo allí. Es un problema básicamente de cultura, es un problema de enseñar, básicamente. Gracias, Bob. Con gusto, sí, señor. Henry Ramírez, a quien le enviamos un saludo especial, lo mismo que a mi general Vázquez, que nos están acompañando a través del Facebook Live. Henry Ramírez nos ha dejado la siguiente nota. Señor. Buenas noches para todos. Agradecimiento especial a don Julián por su valiosa información. Teniendo en cuenta la limitación de los actuales puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, ¿cuál es la perspectiva para mejorar la capacidad portuaria con la construcción en proceso del puerto en el Urabá antioqueño? Gracias. Sí, señor, correcto. La construcción de nuevos puertos es finalmente una respuesta acertada. Y la perspectiva en los puertos que ya están en este momento activos, que hay 9 sociedades portuarias activas en Colombia, es entrar a especializarse. Lo que pasa es que los puertos en Colombia han intentado abarcar de todo. Bueno, el único puerto en Colombia, un puerto hub, es un puerto de pivote, que es un puerto de traslado, es Cartagena. Pero el resto de los puertos, la perspectiva ha sido recibir todo y de todo. Entonces, lo sensato es especializarse. Especializarse, uno, bajar los costos, porque lamentablemente el puerto cobra hasta la pisada, como dice uno. Son costosísimos, ¿sí? Los recargos, el BAF, el CAF, el ISPS, el FI, todos los recargos aquí son costosísimos. Entonces, no son puertos atractivos para hacer recalada porque todo lo cobran. Y realmente es complejo
porque hay buques que prefieren hacer una recalada en Panamá, mandar un feeder y ya, pero no tocan en el puerto porque los puertos son muy costosos. Entonces, uno, especializarse, es decir, que el puerto se especialice y construya terminales o mantenga las terminales que ya tiene, pero especializadas. Es decir, que se identifique, por ejemplo, que el puerto de Barranquilla es para granel sólido, por decir algo, y el puerto de Santa Marta para granel líquido. Ellos acaban de hacer unas edificaciones para Terlica, que son unos silos de granel líquido, e incluso en la parte del Boquerón, donde estaba el botadero de basura, allí se va a hacer una terminal de granel líquido. Esa es la perspectiva correcta, especializarse. Dos, hombre, por favor, que abaraten los costos, porque es que realmente los costos son exageradísimamente altos, ¿sí? Hay una cantidad de recargos que impiden que el puerto sea atractivo. La gente, como leíamos en la diapositiva, prefiere irse para los puertos en China, que son mucho más baratos que los puertos colombianos. Y sí, la construcción de puertos en el Pacífico, sobre todo porque son puertos de aguas profundas, son soluciones interesantísimas. Son las soluciones que, al haber mayor oferta, generarán que el resto de puertos digan, no, yo abarato los costos, porque si no, la gente termina yéndose. Lo que pasó en Santa Marta cuando Barranquilla construyó la bodega de refrigerados más grande de Latinoamérica que hay dentro de un puerto. A pesar de que a Santa Marta, fíjense, a Santa Marta le regalaron el puerto de Corpus Christi, le regaló una bodega refrigerada y la mandaron para acá. Allá se pudrió en la zona franca de las Américas. Nunca la instalaron. La bodega se pudrió, literal. Le cayó agua, sol, de todo. Y mientras tanto aquí Barranquilla estaba construyendo la bodega de refrigerado con 7,000 posiciones para hacer almacenamiento refrigerado. Obvio, la carga refrigerado de Santa Marta se vino para Barranquilla inmediatamente porque despreciaron lo que tenían o lo que se les dio y Santa Marta perdió esa oportunidad esplendorosa de poner una bodega gigantesca que le mandaron del puerto de Corpus Christi regalada para hacer almacenamiento de frío. No, ellos estaban pues interesados en otras cosas. Barranquilla no, Barranquilla abrió la bodega de refrigerados más grande que hay y se le quitó la carga refrigerada a Santa Marta. Entonces, ¿qué pasa? Cuento esto por lo siguiente, porque, repito, en la medida que haya mayor oferta a otros puertos que ofrezcan más cosas, eso obligará a que el puerto baje los costos y diga, no, porque la gente se me está yendo para allá, se me está yendo para otro sitio, yo no voy a permitir que el cliente se me vaya. La caracterización que vimos de los clientes, ¿verdad? El cliente fiel, el cliente cazador, el cliente que está en la perspectiva de otras cosas. Entonces, ahí es donde aplica. Entonces, sí, se hace necesario construir más puertos, por supuesto. Esa sería, pues, digamos, la gran conclusión de la pregunta, ¿no? Gracias, Bob. Con gusto, sí, señor. Henry Ramírez te agrega lo siguiente. Señor. Está todo por hacerse. Total. Frase de eslogan. Y agrega, siguiendo su asunto, dice, está todo por hacerse. Hagámoslo. Claro. Fantástico. Definitivamente tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal y se alista por favor mi coronel Saldaña. Mi coronel Carvajal, entonces por favor mi coronel Saldaña, mientras que mi coronel Carvajal. Buenas noches, gracias, mi coronel. Estoy mirando la hora y ya van a ser las 8. Voy a hacer brevísimo. Pero tengo una inquietud. Digamos que en los países, en todos los países, la baja productividad acarrea inevitablemente la baja en el valor adquisitivo de la moneda. Es decir, que no es propiamente la abundancia de moneda
sino el aumento de la relación de cantidad de moneda bajo cantidad de artículos adquisitivos que se pueden comprar con ella, lo que causa la inflación. Viene este caso en el sentido de que cuando, y ya el doctor lo ha explicado mucho con alta voluntad política, y yo pienso que una de las formas para, digamos, variar la producción de esos artículos que los economistas llaman artículos elásticos, que se pueden reemplazar por otros. Pienso que sí están dadas todas las condiciones y la única condición que no se da es la seguridad. Yo pienso que el campesino ha sido, pienso no, es una realidad que en Colombia no dejan producir los actores armados. No dejan producir, y eso decir, eso pues no sé quién pueda decir con argumentos lo contrario. Entonces, esa condición, que es la más importante, no se está dando. Aquí hay campesinos que les gusta producir, pero lo sacan. Todos vemos que todos salen desplazados. Uno va, por ejemplo, a la Florida y allá el campesino lo respeta. Y ve uno esas cantidades de naranjas. Los campesinos son personajes respetables porque tienen que serlo. Y no hay lo que decía la doctora Rosita y lo que persigue el FUNDES, una política agroindustrial, porque no se puede por parte de seguridad. Pero me voy a la pregunta, doctor Julián Roberto. Una pregunta directa. ¿Los ríos sí ofrecen alto calado y se están tragando? ¿Cuáles? Una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿nos favoreció o nos desfavoreció el Tratado de Libre Comercio? Muchas gracias. Bueno, don Ramiro, gracias por su pregunta. No quisiera dar una respuesta contundente, ¿sí? Pero decía Federico Nietzsche, no, también es una respuesta, ¿no? Entonces, aprovechemos y leemos la respuesta del filósofo diciendo, no, también es una respuesta, ¿vale? Entonces, básicamente, tomando la respuesta del filósofo, pudiésemos decir, no, también es una respuesta. No ha habido una contraprestación suficientemente fuerte, suficientemente válida para Colombia con el Tratado de Libre Comercio o con los tratados de libre comercio. Acabamos de tener uno con Turquía, es el último que recuerdo. Y han sido lesivos en muchas cosas. Han sido lesivos, como decía, en el afán de creer que lo extranjero es mejor. Y nos han vendido esa idea. Lamentablemente, pues el presidente Gaviria generó un proceso de apertura, de pasar de un modelo cepalino a un modelo de globalización, pero no ha habido las suficientes contraprestaciones. Han sido de alguna forma tratados leoninos para una de las partes y Colombia ha llevado la peor parte por sumisión, por falta de fortaleza en el liderazgo, por no aprender a decir no también en un momento determinado. No, yo no acepto tales o cuales condiciones. Y realmente hemos visto un deterioro sustancial en el campesinado colombiano que se ha visto, porque no es lo mismo un campesino que esté por allá en Tibaitatá o esté en nuestra hermosísima región boyacense, por allá en Boyacá, que esté en Tunja, que esté cultivando papa o cebolla, que un farmer norteamericano que esté por allá en Kentucky o esté un poco más arriba cultivando naranjas, con todos los escenarios de
maquinarias o de maquinización, no tengo el adjetivo en este momento, de maquinaria que le permita hacer una cosecha o un proceso de siembra o de cultivo veloz y exitoso. No es lo mismo. No se podía equiparar a un campesino con sus uñas llenas de tierra, ¿sí? Con su ruana y su sonrisa de oreja a oreja, a un farmer norteamericano que escasamente, ¿sí? Conoce la tierra porque la está arando, porque el tractor se lo hace por él. No, nunca ha tocado un asadón. Entonces intentaron equipararlos y realmente no estuvo bien. Se debieron implementar multitud de barreras, de protecciones, pero no se hicieron. No se hicieron en un afán, en una premura, en un interés a veces. Ahí tenemos el mismo presidente que hizo aquel proceso, haciéndolo hoy nuevamente. Ya todos sabemos, ¿verdad? Con el sabaleo que tuvo, los ríos de mermelada, con tal de que el hijo se fuera para allá, para... En fin, eso no es tema de esta conversación, pero el mismo presidente volvió a hacer de las suyas, tal cual, porque lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Entonces, Okay. no fue definitivamente sensato. Hubo que tomar en consideración, como usted mismo anotaba, a la persona del campo. No se le tuvo en cuenta. No se le tuvo en cuenta. Gracias. Con gusto, sí, señor. Gracias, Bob. En aras del tiempo, ya Ya, doctor. para No, la... y me excusan si de pronto a veces me emociono y vocifero, ¿no? Pero realmente hay temas de temas. No. Sí, hay temas de temas. Ya nos queda solamente la participación de mi mayor venera para el cierre Sí, y señor. luego para poderle dar la palabra a mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi mayor venera. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches a todos los presentes, el doctor Julián Roberto Bob Slide. Un cordial saludo y pues reiterar Gracias. nuestro agradecimiento por compartir este espacio tan importante para nosotros. Como ya lo hemos dicho, es de gran importancia y pues vamos a valorar mucho eso. La importancia de la logística a nivel mundial y historia tenemos mucho. Usted nos ponía de referente a Napoleón Bonaparte, en sus gestas y sus batallas, la importancia de la logística sobre sus ejércitos, y de ahí es donde surge la famosa frase conocida precisamente por Napoleón, donde dice que un ejército marcha sobre su estómago. Entonces, una frase que es conocida, inclusive nosotros los militares lo llevamos siempre de presente cuando estábamos en nuestras operaciones militares. No, la pregunta es muy sencilla, doctor, para no tanto tiempo, es más allá de lo que usted decía, la voluntad política para lograr mejorar este tema de los puertos y demás que tiene que ver con la logística, ¿usted considera, o de su perspectiva considera, que las empresas que trabajan en este sector jugarían algún papel importante para ayudar a que esto mejore? Que existe algún convenio internacional o una norma aquí interna donde podamos de alguna manera presionar a nuestros gobernantes, porque pues a simple vista uno diría, bueno, si hay estas limitantes, podría haberse afectado, digamos, los derechos de los exportadores al libre comercio, a libre exportación, qué sé yo, uno lo podría ver desde ese punto de vista. Y entonces, más allá de esa voluntad política, como le preguntaba, ¿será que se puede hacer algo por intermedio de estas empresas? Gracias. Sí, señor. Bueno, en este caso, en contraposición a la respuesta anterior, es sí. Existe una serie de COMPES logísticos, existe una serie de COMPES logísticos en los cuales se involucra positivamente al sector privado. Los COMPES logísticos, aparte de invitarlos a participar, los vincula por medio de la ley a participar. Sí deben participar porque, digamos, los COMPES los obligan. Pero falta, de alguna forma,
direccionar la voluntad y el interés para hacerlo. Acá en Barranquilla, por lo menos, se está viendo mucha presencia del factor privado en los procesos logísticos con la creación de escenarios como operadores portuarios, agentes de aduana, navieras, e incluso se está viendo mucho acá en Barranquilla la participación de empresarios en la construcción de escenarios para el embellecimiento de la ciudad y para el mejoramiento de las condiciones. Estamos viendo ahora que ya se va a inaugurar el bus río para que la navegabilidad en el río Magdalena a través de un bus, pues acondicionado a esas condiciones, se dé. Pero eso fue una iniciativa privada. ¿Pero qué motiva al empresario? Es la pregunta. ¿Por qué un empresario se motiva a participar? Se motiva a participar porque el empresario tiene unas condiciones adecuadas económicas de los taxes, los impuestos, que no lo maltraten tanto, que tenga un retorno a su inversión, que tenga una estabilidad en la perspectiva del desarrollo. Sí, pero como no encuentran atractivo hacer las inversiones, deciden abstenerse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer unos grandes consensos a través de las cámaras de comercio, porque las cámaras de comercio son las encargadas de desarrollar estos procesos. Pero las cámaras de comercio se han dedicado a hacer simples notarías para el registro de la cámara y no desarrollan planes como Seiki, que es de Cámara de Comercio, son los que deberían jalonar los procesos, pero no lo están haciendo. Entonces, sí se puede, pero ¿qué habría que hacer? Invitar a las cámaras de comercio de cada ciudad para que participen e inviten a los empresarios a participar, porque son ellas, las cámaras de comercio de cada ciudad, las que deben jalonar el proceso, pero no lo están haciendo. Lamentablemente no. Entonces, no, es una cuestión de falta de interés, porque son ellas las encargadas de hacer ello. Entonces, sí, porque están los COMPES. El COMPES los vincula obligatoriamente por ley. Pero, como Cámara de Comercio no está desarrollando esos procesos que debería estar haciendo, entonces hay poco impacto posible. Pero sí, que habría que, bueno, visitar las cámaras de comercio y conversar con las personas que estén allí, hacerle propuestas, hacer positivo, invitarles. Bueno, mire, nos gustaría pues de pronto que ustedes organizaran un gran evento para invitar a los empresarios de la ciudad a que participen y se vinculen, porque son en definitiva el factor clave allí es la Cámara de Comercio. Gracias, Bob. Sí, señor, con gusto. Hemos cubierto la participación de todos los asistentes. Es el momento de darle la palabra a mi coronel Villamarín y a todos y a nuestro conferencista del día de hoy los agradecimientos. Quisiera leer una cordial y respetuosa invitación que tenemos para esta noche: el drama de los menores de edad y las mujeres en los conflictos armados vigentes en el planeta. Para analizar este tema, el equipo de producción del programa popular de análisis y opinión Camilo, que transmite desde Miami, Florida, para el mundo entero, la cadena internacional de televisión CNN en español, invitó a nuestro presidente, el señor Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, esta noche, 5 de diciembre, 9 de la noche, hora de Colombia. Vamos todos a acompañar a nuestro presidente de la Fundación, sintonizando este programa, además de compartir esta información con familiares, amigos y contactos. Mi coronel Villamarín, tiene usted la palabra.
Bueno, muchas gracias, mi coronel. Doctor Julián Roberto, muchísimas gracias. He estado aquí como estudiante nerd, tomando nota atenta de todo lo que usted dijo y escuchando sus reflexiones y sobre todo exprimiendo su conocimiento, que es muy amplio en este campo. Pues usted nos resarce nuevamente muchos puntos que hemos venido hablando en la Fundación sobre lo que es Colombia, un país de ignorantes, y decimos ignorantes sin decirlo en forma despectiva, sino porque no tenemos el conocimiento. Es que la ignorancia no es falta de inteligencia, sino es falta de conocimiento adecuado para un tema específico. Entonces somos ignorantes en la importancia de este tema tan complejo de comercio internacional, de infraestructura, de todos los procesos, de las funciones que tienen las cámaras de comercio, que usted lo tocó al final y llegó al punto exacto. Porque pues nosotros, la fundación es una empresa muy pequeña, no tiene ni recursos todavía, pero pertenecemos a una cámara de comercio y estamos retroalimentados con ellos y nos damos cuenta que hay más la intención de estar vendiendo productos de la cámara a las entidades que de estarles prestando algún servicio. Entonces, lo que usted planteaba ahora se convierte es como una especie de notaría que le da a usted lo mismo que pasa con la cámara del libro exactamente. La cámara del libro es lo mismo. El autor tiene que ir a pagarle ahí el registro del libro como si la cámara le estuviera haciendo un favor, pero el resto de la cámara del libro no le sirve para nada al autor. Para nada de nada. Entonces, aquí ocurre con las cámaras de comercio parecido, que lo invitan a un poco de eventos, pero es pagando como si la empresa no estuviera pagándole la cámara de comercio. Y eso que nosotros estamos en la de Bogotá, que se supone que es la más fuerte de las otras. Ya miraremos cómo será la cámara de comercio de un municipio pequeño como Ciénaga o como Turbaco o algún municipio de esos que tiene que ver con la costa Caribe y que eventualmente tendría que ver con exportaciones e importaciones. Entonces nos parece de la mayor trascendencia, de la mayor importancia todo lo que usted nos ha transmitido, y esto pues quedará grabado en Facebook y en YouTube y en la página web de la Fundación. Pero queremos invitarlo, doctora, a que nos siga ilustrando, y quisiéramos pedirle el favor si en enero, ya cuando retomemos actividades académicas, nos ayuda usted con una orientación, unas reflexiones sobre realmente cuáles son los TLCs que tiene Colombia y en qué consiste realmente el TLC con Estados Unidos, porque aquí para hablar carreta somos especialistas y le preguntan a cualquiera y comienza a despotricar del TLC con Estados Unidos y no sabe ni siquiera qué significa TLC, pero despotrica, porque así somos los colombianos. Entonces ese tema nos parece fundamental, y usted hizo una comparación muy rápida, porque es que son tantas cosas tan interesantes entre la importancia de los puertos. Pero, por ejemplo, esa alianza del Pacífico que Estados Unidos la bloqueó, que Colombia sí iba, que no iba, es otro tema que nos parece fundamental que usted, que conoce de esto, nos ayude a ilustrar y nos ponga en contexto para que entendamos mejor cuál es nuestra potencialidad y qué es lo que ganamos o qué es lo que perdemos, y así seguir con otros aspectos que usted nos, abusando de su confianza. La idea es, doctor, que generemos aquí personas que tengan visión de país, que estos videos los visita mucha gente, afortunadamente, y se va formando un concepto distinto de lo que necesita Colombia, porque parece que aquí en Colombia hay que hacer política a pesar de los políticos. Tremendo. Entonces, Genial. Entonces, doctor, pues muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de la Fundación le deseamos a usted y a su familia que tenga unas navidades muy tranquilas, muy amenas, muy prósperas el próximo año, y contamos desde ahora con su gentileza, apoyo y su apoyo intelectual, que nos parece de la mayor importancia. Con el mayor gusto, por supuesto, sí señor. Cuente conmigo, agradecido inmensamente con ustedes por la oportunidad, y claro que sí. Entonces ya puedo irme preparando para los TLC, me comentó. Entonces para enero, con gusto, hacemos una buena sustentación y una disertación lo más completa posible en la medida que se pueda. No, prepararse para esta noche a ver a mi coronel Villamarín en CNN en español. Por supuesto. En la seguridad, Julio Roberto, de que vamos a ser usuarios de FCL.
Claro que sí, por supuesto. ¿Cómo no, ingeniera? O sea que una da por otras. Usted los asesora y nosotros somos sus usuarios. Claro que sí, Bueno, con el mayor gusto, por entonces, supuesto. Ok. Para todos, una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Y de nuevo, mil gracias, doctor Amén, Julián, amén. Sí, por su señor. Amén y amén. apoyo. Claro que sí. Feliz noche y gracias. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Dios y patria, feliz noche. Coronel Saldaña.